Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la charla del doctor Escribano para conmemorar hoy el Día Mundial de la Visión. Y bueno, pues el doctor Escribano lo va a presentar nuestra vicepresidenta Delfina por la relación que mantiene con él profesional. Y bueno, pues nada más. Delfina, adelante. Gracias, Joaquín. Pues bueno, yo quiero presentar al doctor Julio Escribano, que es viejo conocido de la asociación. Estuvo dándonos una charla hace muchos años, ahora como 8 años o cosas así. Y la verdad es que el doctor Escribano es una de las personas que más destaca por la investigación en el campo genético del glaucoma. Y además, no solo del glaucoma congénito, sino de todos los glaucomas, todos los tipos de glaucoma que hay. El problema de la genética en el glaucoma es muy serio porque no es solo un gen que determina una enfermedad. Primero, el glaucoma no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades y no hay un gen que determina el glaucoma, sino muchos. Y además hay interrelaciones entre los genes, que ya nos explicará el doctor Escribano. Él nos empezó a hablar de todo este tema en aquella famosa charla en la Caixa Forum, me acuerdo por el Día Mundial del Glaucoma, me parece que fue en el año 2015, y después intervino en el segundo encuentro nacional de glaucoma congénito, porque nos habló del glaucoma en niños, del tema genético en el glaucoma en niños. Bueno, el doctor Escribano es enormemente claro en todas sus explicaciones y es catedrático de genética en la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo el mundo, mucha gente piensa que el doctor Escribano es médico, no es médico, es biólogo molecular. Y verdaderamente en su cátedra está realizando una labor de investigación muy importante, ¿no? Él trabaja también para la red Optarred de investigación sobre problemas, patologías visuales, en el que hay varios grupos que trabajan en glaucoma y bueno, él digamos que lidera uno de estos grupos, ¿no? El doctor Escribano ha realizado también estudios genéticos en colaboración con el Hospital Clínico de Madrid, con el Clínico San Carlos, y los estudios genéticos que ha realizado, pues bueno, han tenido impacto. No sé, nos tendría que comentar el doctor Escribano qué tenemos que hacer para acceder a sus estudios genéticos. No sé ahora mismo si los está realizando y si los está realizando en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, que es donde está la Facultad de Medicina, ¿no? Él da clase en la Facultad de Medicina de la universidad. Bueno, yo creo que como muestra vale un botón, ¿no? Yo creo que ya estamos, todos creo que somos conscientes de la persona que tenemos delante y de lo que nos va a explicar. Por favor, después de la conferencia habrá un coloquio, ¿vale? Preguntad lo que queráis preguntarle. El doctor Escribano, bueno, os va a contestar con toda su dedicación y abnegación, como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, doctor, y bueno, yo ya le cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Delfina. Bueno, Delfina y a toda la junta directiva de AGAF y a todos los asistentes, que me imagino que serán pues mayoritariamente asociados. Y también quiero agradecer el cariño, el cariño en la presentación, porque solamente yo creo que desde el cariño pues se pueden decir estas cosas. Y yo voy a procurar hacer también mi presentación, en fin, exponer mi charla con el mismo cariño, porque bueno, venimos colaborando efectivamente desde hace ya algunos años. Yo no era consciente de que han pasado tantos años, ¿no? desde la primera vez que nos encontramos en ese tipo de reuniones, pero es verdad que ya han pasado unos cuantos años. Y nada, también quería agradecer la oportunidad para conmemorar pues, con todos ustedes este Día Mundial de la Visión. Y yo creo que como he visto por ahí, pues hay que dar visibilidad
Y una manera de conmemorar este día es poniéndonos las gafas. Entonces me voy a poner las gafas y a partir de ahora, durante el resto de la charla, pues llevaré mis gafas puestas. Bueno, pues como comentaba Delfina, me pidió que hablara sobre glaucoma, sobre la genética del glaucoma, que es de lo que yo sé. Yo, también como comentaba Delfina, no soy oftalmólogo, no soy médico, yo soy biólogo, catedrático de genética, y si entiendo de algo es de genética, y es de lo que yo les voy a hablar, y en buena parte les voy a hablar de los estudios que venimos haciendo ya durante pues, estos últimos años, en colaboración también con oftalmólogos, con distintos oftalmólogos de distintos hospitales de este país y de los que hablaré luego. A mí me gustaría también pues enviar un mensaje de esperanza para todas las personas que tienen los distintos tipos de glaucoma, porque estamos recorriendo pues un largo camino que hay que recorrer no solamente en glaucoma, sino en muchísimas enfermedades. Enfermedades que son complejas, son enfermedades que no son sencillas, y para encontrar soluciones a estas enfermedades primero tenemos que conocerlas bien, tenemos que conocer bien los mecanismos, las causas, y a partir de ahí se abren pues nuevas puertas para intentar desarrollar nuevos tratamientos, que este sería el último objetivo del trabajo que estamos haciendo, intentar encontrar soluciones para estas enfermedades. Pero claro, no podemos tratar la causa de la enfermedad si no la conocemos. Cuando no se conoce la causa de la enfermedad, lo único que podemos hacer pues, es tratar los síntomas, lo único que se puede hacer es tratar de aliviarla. Me han gustado unas frases que he encontrado en la página web de AGAF, porque un poco transmiten estas ideas, y la primera idea es que el glaucoma no conduce necesariamente a la ceguera. Afortunadamente hay tratamientos que son eficaces en muchos casos y que, bueno, pues hay que prestar atención porque esta enfermedad, que es progresiva, que es lenta en muchos casos, que es irreversible, produce una pérdida de visión desde los primeros momentos en los que aparece. Y desde luego, a fecha de hoy, el mejor tratamiento sigue siendo el diagnóstico precoz. Y yo creo que la genética, en los casos sobre todo familiares de glaucoma, pues puede contribuir, como veremos ahora después, a este diagnóstico precoz que permita disminuir al máximo posible la disminución de la función visual. Bien, entonces yo voy a hablar, en primer lugar, voy a hablar de los distintos tipos de glaucoma, de lo que sabemos, de las bases genéticas de los distintos tipos de glaucoma. En primer lugar, de las formas más comunes de glaucoma, como el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma pseudoexfoliativo, y luego de las formas menos frecuentes, que son formas familiares, pero que generalmente son formas más graves. Hay una afectación mayor del nervio óptico. Y, bueno, dicho esto, pues aprovecho para recordar, seguramente todos lo tienen claro, que estamos hablando de una enfermedad que afecta al nervio óptico. Es una neuropatía del nervio óptico, en la que se va a producir una degeneración del nervio óptico que es lenta, que es progresiva y que además a día de hoy es irreversible. Es decir, el daño que se produce en el nervio óptico no se recupera. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar evitar que progrese, que la enfermedad progrese y que la enfermedad avance. Y esto está producido, esta alteración del nervio óptico se debe fundamentalmente, simplificando las cosas, a la alteración de unas celulitas que hay en la retina que se llaman células ganglionares y forman parte de una cadena por la que se transmite el impulso nervioso. La luz que es recogida en la retina desencadena un estímulo nervioso que finalmente va a llegar hasta el cerebro. Y realmente donde vamos a ver es en el cerebro. Bueno, pues estas células se encargan de recoger ese impulso nervioso que aparece en los fotorreceptores, y a través de sus prolongaciones, hay unas prolongaciones muy largas que se denominan axones, pues a través de estas prolongaciones el impulso nervioso llega a la corteza cerebral y ahí es donde realmente se forma la imagen. El problema es que si estas células que forman parte de esa cadena se mueren lentamente, degeneran lentamente, pues se altera la visión porque la información no termina de llegar al cerebro. ¿Vale? De tal manera que esto lo que produce es una disminución de la visión que es progresiva y puede terminar pues, una pérdida completa de la visión en la ceguera. ¿Qué conocemos respecto a los factores de riesgo? Pues el principal factor de riesgo, y además el que podemos controlar, es la presión intraocular. De hecho, en muchos pacientes
existe una presión intraocular elevada. Entonces, disminuyendo esta presión intraocular, generalmente con gotas, con fármacos, pues conseguimos disminuir al menos, aliviar uno de los factores de riesgo y conseguimos bien reducir o incluso anular el progreso de la enfermedad. Pero hay otros factores. Estamos hablando de una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial, y otros factores también, entre los que se comentan que pueden intervenir, pues son los vasculares, es decir, la irrigación, cómo llega, cómo se nutre la retina y cómo se nutre estas células. Si hay defectos, si los nutrientes, el oxígeno no llega bien ahí, pues esto colabora también a esta pérdida. El estrés oxidativo, que puede ser el resultado del metabolismo, y la edad. Sobre todo en los glaucomas más prevalentes, como el glaucoma primario de ángulo abierto, pues la edad es un factor de riesgo determinante. De hecho, pues en estos casos suele aparecer la enfermedad por encima de los 40, de los 50 años. Y a medida que que nuestra edad va aumentando, se incrementa el riesgo, aumenta la prevalencia, aumentan los casos de glaucoma primario de ángulo abierto. Por lo tanto, nos quedamos con la idea de que es una enfermedad del nervio óptico, es una neuropatía, una enfermedad degenerativa del nervio óptico. Hay muchos tipos de glaucoma, como decíamos anteriormente, se pueden clasificar de 1000 maneras. Los oftalmólogos pues, tienen muchas maneras de clasificarlo, pero bueno, para intentar simplificar, nos vamos a quedar con 3. Dentro de los glaucomas, digamos, frecuentes, de los más comunes, nos vamos a quedar con 3 tipos. En primer lugar, tenemos los glaucomas que se llaman primarios, porque no hay ninguna otra enfermedad que cause el glaucoma, a diferencia de los glaucomas secundarios, donde otras enfermedades son las que desencadenan el glaucoma. Un ejemplo de un glaucoma secundario sería el pseudoexfoliativo, que se suele producir en personas que tienen un síndrome pseudoexfoliativo, que ahora explicaré lo que es. Bueno, entonces, dentro de los glaucomas primarios tendríamos lo que se conoce como glaucoma primario de ángulo abierto. Esto lo que quiere decir es que el ángulo que forma la córnea y el iris, a través de este ángulo es por donde sale el humor acuoso, el líquido que hay dentro del ojo y que contribuye a nutrir los tejidos de la parte anterior del ojo y a mantener la presión intraocular, pues en este tipo de glaucoma el ángulo es normal. Anatómicamente es normal. El iris está bien, no se observa ninguna anomalía en el iris, la córnea está bien. Pero resulta que justamente en este ángulo está lo que conocemos como malla trabecular, que es una especie de colador, es una estructura que tiene una serie de agujeritos muy pequeños, prácticamente no se ven, por donde sale el líquido. Entonces, hay una alteración que se localiza ahí, en la malla trabecular, en este colador, que hace que se obstruya la salida del humor acuoso. De tal manera que al obstruirse la salida del humor acuoso, se incrementa la presión intraocular y ese aumento de la presión intraocular daña al nervio óptico, ¿vale? Y dañaría a las células ganglionares. Por eso, lo más eficaz en este tipo de glaucoma es intentar disminuir la presión intraocular, bien mediante fármacos, mediante gotas, o bien, cuando esto no es posible, mediante tratamiento quirúrgico. Es una enfermedad relativamente frecuente. De forma global, afecta aproximadamente al 2,4% de la población, aunque se aumenta la prevalencia con la edad, como comentaba anteriormente. Y aunque la mayor parte de los pacientes tienen la presión intraocular elevada, nos encontramos con que hay un tercio, la tercera parte de estos pacientes tienen la presión intraocular normal. Es lo que se conoce como un glaucoma normotensivo, de tensión normal. ¿Vale? Luego tendríamos el glaucoma primario de ángulo cerrado. A diferencia del anterior, lo que sucede es que el iris se junta, por el motivo que sea, a la córnea y obstruye ese colador. Los agujeritos, la malla trabecular quedaría obstruida, de tal manera que lo que sucede es que se impide la salida del humor acuoso y como consecuencia de eso aumenta la presión intraocular. Y la prevalencia es algo menor que la del anterior, de manera global sería un 0,6%. Y en el glaucoma pseudoexfoliativo, que también es frecuente, es un glaucoma, como decía, secundario, suele aparecer en personas que tienen un síndrome pseudoexfoliativo, es decir, es una enfermedad que afecta también a otros órganos, no solamente al ojo. Aquí lo que sucede es que se produce digamos, la descamación de restos celulares en el ojo, en la parte anterior del ojo, que se van a depositar pues, sobre el iris, sobre el cristalino, la lente, y también sobre la malla trabecular, el colador por donde sale el humor acuoso. De tal manera que se obstruye, eso lo que va a producir es un incremento de nuevo de la presión intraocular y como consecuencia de ello el daño del nervio óptico. Bien,
Es frecuente, se calcula que aproximadamente la cuarta parte de todos los glaucomas que hay a nivel mundial son de este tipo. Y además es especialmente frecuente en el norte de España. En Galicia, en Cantabria, hay muchos casos de glaucoma pseudoexfoliativo. De manera que, bueno, es una enfermedad importante. Bien, esa sería la clasificación, digamos, clínica de los glaucomas. Desde el punto de vista genético, podemos tener otras clasificaciones que nos van a dar idea de cuál es la causa de la enfermedad. En primer lugar, tendríamos, bueno, los glaucomas de los que acabo de hablar, todos estos, decimos que son glaucomas de herencia compleja. Y son la mayor parte de ellos. ¿Por qué decimos que son de herencia compleja? Porque dependen, como comentaba Delfina también al principio de la clase, de múltiples genes. No hay un único gen que cause alterado, que cause la enfermedad, sino que es la suma de una serie, como veremos, es la suma de una serie de alteraciones en muchos genes, junto con factores ambientales. Es decir, estos glaucomas de herencia compleja no solamente son debidos a factores genéticos, es decir, hay factores genéticos, familiares por lo tanto, pero también hay factores ambientales. Y dentro de ellos tendríamos los 3 glaucomas de los que acabo de hablar. Y luego tenemos los glaucomas más sencillos, entre comillas, porque no hay nada sencillo en este campo, que son los que llamamos glaucomas monogénicos. Esto quiere decir que dependen de la alteración de un solo gen y son los menos frecuentes. De manera global representarían aproximadamente menos del 1% de todos los casos. Y muchos de ellos son familiares, son típicamente familiares. Podemos distinguir distintos patrones de herencia, dominante. ¿Cómo reconocemos un patrón dominante? Pues cuando en un glaucoma vemos que está presente la enfermedad, pues en todas las generaciones. Es decir, tenemos un paciente con glaucoma, una persona con glaucoma, y su padre o su madre también lo tiene. Y el abuelo o la abuela, materno o paterno, también tenía glaucoma. Esto es típico del glaucoma juvenil. Hay muchos casos, no todos, pero hay muchos casos donde vemos ese patrón que llamamos dominante. El glaucoma está en todas las generaciones. Y luego tenemos los glaucomas recesivos, que hay un componente genético familiar, pero es menos evidente. Porque generalmente aquí lo que sucede es que los progenitores, los padres, son portadores de una alteración. De las 2 copias que tenemos de cada gen, los progenitores son portadores de una alteración. Una copia del gen está alterada y la otra es normal. Por lo tanto, son asintomáticos, son sanos. Pero cuando tienen un niño, el hijo, puede tener el glaucoma. ¿Por qué? Porque ha recibido la copia alterada de cada uno de los progenitores. Como además las familias en la actualidad no son familias numerosas, hay pocos hijos, pues en muchos casos lo que vemos en una familia es que aparece un niño con un glaucoma congénito, que es grave. Pero como es el único caso en la familia, como los padres no tienen glaucoma, parece que es algo esporádico. Entonces, a veces es difícil darse cuenta de que realmente hay un componente genético. Pero cuando hacemos el estudio genético, pues podemos encontrar la alteración genética en el niño y luego vemos también que los padres pues, son portadores heterocigotos y que son asintomáticos. ¿De acuerdo? Luego tenemos estos 2 tipos de glaucomas desde el punto de vista genético. Entonces, una pregunta que es muy, muy elemental y que seguramente todos ustedes se han hecho, aunque probablemente también conozcan la respuesta, es ¿se hereda el glaucoma? Y la respuesta depende del tipo de glaucoma. Como acabamos de ver, si estamos ante un glaucoma monogénico, la respuesta es que sí se hereda. Pero si estamos ante glaucomas complejos, como el primario de ángulo abierto, el pseudofoliativo de ángulo cerrado, lo que se va a heredar es el riesgo de padecer la enfermedad. Es decir, una persona puede, si tiene antecedentes familiares de la enfermedad, va a tener un riesgo mayor de padecer la enfermedad que el resto de la población, pero no quiere decir que necesariamente la vaya a tener. Dependerá de otra serie de factores. Es decir, los factores genéticos por sí solos no son suficientes para que aparezca la enfermedad. Esa persona tiene que sumar otra serie de factores de riesgo. E incluso para complicar más las cosas, dentro de los glaucomas más graves, de los glaucomas de la infancia, podemos tener no solamente casos monogénicos, sino también casos complejos. Niños que tienen un glaucoma y que ese glaucoma es debido a la alteración no en un único gen, sino en un conjunto de genes. O sea que podemos tener una herencia compleja también en los casos de glaucoma infantil. Bien, vamos a ver qué sabemos o qué se sabe de cómo se heredan los glaucomas complejos. Y vamos a hablar a partir de ahora de variantes genéticas. Entonces voy a intentar aclarar qué es esto de las variantes genéticas, porque realmente no existe el gen del glaucoma. Entonces, bueno, las variantes genéticas podemos considerar, bueno, la primera idea sería que todos los seres humanos tenemos los mismos genes. Se calcula, simplificando las cosas, que los seres humanos tenemos unos 20.000 genes en nuestro material genético. Y todos tenemos esos 20.000 genes. ¿En qué nos diferenciamos? Nos diferenciamos en las variantes
que cada uno tenemos de esos genes. Por ejemplo, supongamos que un gen es una canica, como muchos de ustedes verán en la diapositiva. Supongamos que es una canica. Entonces, ese sería un gen. Pero cada uno de nosotros, o sea, todos tendremos una canica. Lo que sucede es que cada uno de nosotros podremos tener una canica de un color distinto. ¿De acuerdo? Habrá canicas verde oscuro, amarillas, verde claro, rojas. Y esas pequeñas diferencias de color en la canica pueden hacer que la canica funcione de forma distinta. Por ejemplo, la canica amarilla, las personas que tengan el gen amarillo y el gen verde, esa variante van a tener un gen que funciona, que desde el punto de vista de la función es perfectamente normal. Pero otra variante, la canica verde claro, puede funcionar un poquito peor. Puede funcionar al 80% y eso puede permitir una función normal. No se nota, no pasa nada. La canica o el gen, una variante de un gen de otra persona puede funcionar al 90%. Un poquito peor que otras, pero también es normal. Todo eso forma parte de la normalidad. Pero aquí tenemos una canica, la roja, que resulta que hace que esto funcione al 1%. Es decir, prácticamente se ha perdido la función. Entonces, esas variantes de los genes son las que nos pueden producir de una manera más clara las enfermedades. ¿Vale? Pero lo que hemos aprendido a lo largo de estos años, como veremos, es que hay variantes de estos genes, variantes que son normales, pero que no funcionan perfectamente, las que aportan un riesgo de padecer la enfermedad. ¿Vale? Y estas variantes que producen un defecto funcional, una pérdida de la función muy grande, serían los responsables de los glaucomas que llamamos monogénicos. Esta sería la idea, digamos, global, intentando simplificar las cosas. Entonces, de lo que vamos a hablar a partir de ahora es de variantes de genes. Digo, todos tenemos los mismos genes, pero tenemos distintos colores de genes. Bien, los glaucomas prevalentes, como el primario de ángulo abierto, ¿realmente tiene un componente genético? ¿Por qué sabemos que hay un componente genético? Pues por datos como este que tenemos ahí. Por ejemplo, cuando vemos la prevalencia del glaucoma entre hermanos de personas que tienen glaucoma primario de ángulo abierto, vemos que es que el 10%, aproximadamente el 10% de los hermanos de glaucoma también tienen un glaucoma. ¿Vale? Mientras que en la población general la prevalencia es más baja. Entonces, esto nos indica que hay un componente genético. Además, también, si nosotros representamos el porcentaje de personas con glaucoma en función de si hay antecedentes familiares, pues podemos ver que a los 75 años, el 22% de las personas que cumplen 75 años y que tienen familiares con glaucoma también desarrollan glaucoma. Sin embargo, a la misma edad, a los 75 años, solamente el 2,4% de las personas que no tienen familiares con glaucoma desarrollan glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, esto nos indica que hay un componente familiar, que hay un componente genético, que intentamos conocer, pero que es, desgraciadamente para nosotros, es complejo, pero bueno, las cosas son como son. Bien, ¿qué factores de riesgo hay en el glaucoma primario de ángulo abierto? Pues ya lo he mencionado anteriormente. El más importante posiblemente sea, porque además es el que se puede manejar, sobre el que podemos actuar desde un punto de vista clínico, mediante los fármacos, es la presión intraocular elevada. Pero además tenemos los antecedentes familiares, como acabamos de ver, la edad, por encima de los 40 años se incrementa el riesgo de padecer la enfermedad, y también la raza. Es más frecuente el glaucoma primario de ángulo abierto entre los individuos de raza negra. Y luego hay otra serie de factores cuyo papel es más discutido, como la diabetes, como la hipertensión arterial o como la miopía. Bien, por lo tanto, la idea de todo esto, como ya he mencionado, es que el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma pseudoesfoliativo, incluso el de ángulo cerrado, son enfermedades complejas, son multifactoriales, con un componente genético y con un componente también ambiental, siendo la edad el más importante. Y, digamos, el efecto individual de las variantes genéticas sobre la enfermedad es muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos seguro alguna variante que nos predispone a padecer un glaucoma primario de ángulo abierto. Pero si no añadimos más defectos genéticos, más factores genéticos, pues finalmente no acabaremos desarrollando el glaucoma. Por lo tanto, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que desarrolla un glaucoma primario de ángulo abierto y otra que no lo desarrolla, teniendo los dos la misma variante de riesgo? Pues que la persona que desarrolla la enfermedad, además de tener ese factor genético de riesgo, tiene otros que van a sumar.
Y yo creo que esta imagen, que muchos de ustedes podrán ver, pues resume esta idea. Me gusta, en mis charlas la suelo utilizar, porque en definitiva en el glaucoma primario de ángulo abierto, como en muchas patologías frecuentes y de este tipo, lo que tenemos, la salud o la enfermedad, es un equilibrio entre los factores protectores y los factores de riesgo. El problema es que no conocemos todos estos factores, conocemos algunos, pero no todos. Y dentro de los factores hay algunos que podemos modificar, tanto de riesgo como protectores. Algunos los podemos modificar, son modificables, y otros no. ¿Cuál sería un factor de riesgo importante en glaucoma primario de ángulo abierto? La presión intraocular, que además es modificable mediante fármacos. ¿Cuál sería un factor de riesgo que no es modificable? La edad. Si tenemos suerte, todos iremos cumpliendo años, y a medida que cumplamos los años, pues se incrementará el riesgo de que tengamos un glaucoma primario de ángulo abierto, pero eso no es modificable. Bien, ¿y qué podemos hacer desde un punto de vista científico para identificar esos factores de riesgo genético? Bueno, son estudios muy complicados, porque claro, como estoy diciendo, el factor de riesgo tiene un efecto muy pequeño. Son efectos que se suman, pero individualmente son muy pequeños. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles técnicos que no tienen mayor interés, pero se están haciendo estudios de casos y controles. Necesitamos, y hay la ayuda de los pacientes, es fundamental, pues tener poblaciones grandes de pacientes, del orden de miles de individuos, para tener potencia estadística suficiente, por ejemplo, 1000 individuos o más de glaucoma primario de ángulo abierto, 1000 individuos o más individuos sanos, para poder hacer el estudio genético y para poder comparar. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es analizar variantes genéticas y ver la frecuencia en los pacientes y en los controles. ¿Qué esperaríamos de una variante genética si es un factor de riesgo? Lo que esperaríamos es que fuera más frecuente en los enfermos que en los sanos, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer de manera estadística. En los casos de los glaucomas de la infancia, que tienen una herencia compleja, la manera de identificar los factores genéticos sería parecida. ¿Qué problema nos encontramos ahí? Que no tenemos pacientes suficientes. Es muy difícil reunir 1000 glaucomas congénitos en los que no hayamos identificado ninguna alteración genética para hacer un estudio genético de este tipo, porque la enfermedad, pues, es una enfermedad poco frecuente. Bien. Bueno, aún así se han hecho en los últimos años muchos esfuerzos por parte de grupos de investigación internacionales, y les voy a mostrar algunos ejemplos, algunos estudios. Este es un estudio del año 2018, donde se analizaron casi 1.300 pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y 2.600 controles. Y estos eran pacientes que tenían la presión intraocular elevada. Entonces, haciendo un estudio de este tipo, se identificaron 133 variantes genéticas que estaban asociadas con un incremento de la presión intraocular. Entonces, se utilizaron estas variantes genéticas para intentar predecir qué personas iban a padecer la enfermedad. Y bueno, esta gráfica igual es un poco difícil de entender, pero la idea es muy sencilla. Utilizando esas 133 variantes genéticas, sabiendo cuántas de estas variantes genéticas tenía cada paciente, cuántas de estas 133 variantes tenía cada paciente, otras 3 variantes que sabemos que están asociadas con glaucoma, y teniendo en cuenta también la edad y el sexo de las personas, resulta que podemos clasificar correctamente o podemos predecir la enfermedad en el 76% de los casos. Bueno, no está mal, pero tampoco está bien, porque tendríamos casi un 25% de pacientes en los que no sabemos, utilizando estas variantes genéticas, no somos capaces de decir si van a tener o no la enfermedad, ¿vale? Pero bueno, algo hemos avanzado. Y en el caso de los pacientes con glaucoma que tienen la presión intraocular normal, en este caso el estudio incorporó más de 500 individuos, los mismos controles, y utilizando esas variantes genéticas, la capacidad de predecir el riesgo de la enfermedad disminuye un poco. Estaríamos hablando de que seríamos capaces de predecir la enfermedad en el 70% de los casos. ¿Vale? Bueno, entonces, tenemos que seguir intentando. Esto lo que quiere decir es que nos falta información genética, que hay factores genéticos que todavía no conocemos. Otro estudio más reciente, del año 2020, pues en este caso, fíjense que ha utilizado 3.000 controles prácticamente y 1.700 glaucomas avanzados. Y en este caso, utilizando 2.763 variantes genéticas que están asociadas con un incremento de la presión intraocular o con una lesión del nervio óptico, también se ha intentado predecir cuáles de ellos iban a sufrir la enfermedad. En este estudio, si se utiliza solamente los antecedentes familiares, la historia familiar, somos capaces de predecir la enfermedad en el 54% de los casos. Si además de la historia familiar utilizamos la edad de los pacientes y el sexo, llegamos a predecir el 73% de los casos.
Y si además utilizamos esas 2.763 variantes de riesgo en cada uno de ellos, predecimos el 80% de los casos. Nos estamos dejando un 80% de pacientes sin predecir. Luego hemos mejorado algo, pero esto todavía no es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de resultados no lo podemos trasladar a la práctica clínica. Es decir, no podemos ponernos a hacer estudios genéticos de los pacientes con glaucoma, a ver estas variantes, para decirles si tienen riesgo o no de padecer la enfermedad, porque nos vamos a equivocar. Entonces son estudios, esto hay que saberlo. Si alguien intenta vender un estudio genético que nos va a decir si alguien va a enfermar, pues no nos estará diciendo la verdad, ¿vale? Porque no tienen esa capacidad de momento, pero es un camino que hay que recorrer. Y desde luego nos está informando sobre cuál es el mecanismo de la enfermedad. Bien, no me voy a detener más en esto. Eso sería respecto a lo que hemos aprendido sobre el glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Y qué sucede con el glaucoma pseudoesfoliativo, que es un glaucoma secundario también muy prevalente? Pues la situación es muy parecida. Los factores de riesgo genéticos son distintos, pero la conclusión va a ser muy parecida. Esto que muestro aquí es el resultado de un estudio que hicimos con pacientes españoles hace ya algunos años, donde encontramos, igual que se habían encontrado en otras poblaciones, una variante genética de un gen que se denomina LOXL1, no tiene esto más importancia, es una variante genética que confiere un riesgo elevado de padecer la enfermedad, porque casi todos los pacientes que tienen un glaucoma pseudoesfoliativo, el 98% de los pacientes tienen esta variante de riesgo. El problema es que el 85% de los individuos sin glaucoma pseudoesfoliativo también la tienen. Eso lo que quiere decir es que no tiene valor predictivo. ¿Cuál es de nuevo la diferencia entre aquellos individuos que teniendo las variantes de riesgo desarrollan la enfermedad y los que no la desarrollan? Pues que los que desarrollan la enfermedad, además de este factor genético, tienen otros. ¿Vale? Bien. Se han seguido haciendo muchos estudios. Está claro que las variantes de este gen LOXL1 son un factor de riesgo para el glaucoma pseudoesfoliativo. Se han encontrado variantes genéticas de otros genes como el CYP39A1, no nos importa el nombre, es otro gen distinto, que también intervienen en la enfermedad. Y esto nos está hablando de cuál es la causa de la enfermedad. Y además, la utilidad que tiene este segundo gen, la variante de este segundo gen, es que nos permite clasificar a los pacientes que tienen, como el glaucoma pseudoesfoliativo es un glaucoma secundario, estos pacientes tienen el síndrome pseudoesfoliativo. Entonces, utilizando estas variantes, podemos seleccionar a aquellos pacientes con síndrome pseudoesfoliativo que tienen un mayor riesgo de desarrollar un glaucoma. Entonces, también, bueno, pues es un dato inicial para seguir avanzando. En conclusión, ¿qué nos están diciendo todos estos estudios? Pues nos están diciendo que falta por identificar muchos factores genéticos de riesgo. Además, que la combinación de estos factores de riesgo puede ser característica de cada paciente. Y aquí es donde viene la medicina personalizada. Porque claro, si la combinación de factores genéticos que causan la enfermedad en cada individuo es particular, eso quiere decir que el tratamiento a lo mejor también tiene que ser particular. Si queremos tener un tratamiento efectivo, tiene que ser también, digamos, personalizado, adaptado a ese paciente. Entonces, aunque de momento este tipo de estudios no los podamos trasladar a la práctica clínica, sí que nos están ayudando a conocer la causa de la enfermedad e identificar posibles dianas terapéuticas, posibles moléculas sobre las que podamos intentar desarrollar fármacos. ¿Vale? Y como decía, pues esto no tiene utilidad en la clínica todavía. Bueno, esto era a grandes rasgos lo que yo les quería contar sobre los glaucomas más prevalentes. Y ahora vamos a hablar en los próximos minutos sobre los glaucomas familiares, los monogénicos. Entonces, a diferencia de los anteriores, en muchos casos lo que tenemos es la alteración de un único gen. Por ejemplo, en el caso del glaucoma juvenil, como veremos ahora después, el gen más importante se denomina miocilina. O en el caso del glaucoma congénito, aquí la situación es más compleja, hay un conjunto de genes. El más importante se denomina CYP1B1. Entonces, una característica de estos glaucomas de la infancia, de estos familiares, es que son muy heterogéneos. Hay muchas alteraciones, de tal manera que las alteraciones pueden ser características de las familias. Podemos tener distintas familias con un glaucoma congénito y la causa de ese glaucoma congénito puede ser distinta en cada paciente y en cada familia. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Bien, el glaucoma juvenil, como seguramente muchos de ustedes saben, se caracteriza porque empieza
normalmente digamos, en la infancia, antes de los 35 años, y suele ser una herencia dominante. Cuando tenemos una persona con un glaucoma juvenil, con mucha frecuencia, su padre o su madre también presentaba o presenta un glaucoma. Y las presiones es una forma agresiva, grave de la enfermedad, con presiones intraoculares elevadas. Y los estudios que hemos hecho hasta ahora nos indican que en pacientes españoles, pues aproximadamente la mitad de estos pacientes tienen alterado el gen que llamamos miocirina. Y en el resto no sabemos qué alteración genética hay. Por lo tanto, no podemos diagnosticar genéticamente a todos los pacientes. Aquí tenemos el ejemplo de una familia que hemos estudiado. Bueno, tampoco me voy a detener mucho, pero básicamente lo que podemos ver es que todos los individuos que tienen la enfermedad, que son aquellos que están indicados con color negro, tienen una alteración en este gen. Son 5 generaciones de la familia y durante este estudio vimos individuos jóvenes que eran portadores de esta mutación, pero que todavía no habían desarrollado la enfermedad. Por lo tanto, se pudo hacer un diagnóstico precoz. El estudio genético ayudó a hacer un diagnóstico precoz. Y además, entre los niños, que son los miembros de la 5ª generación, que son los más jóvenes, también identificamos 2 que tenían la mutación. Como eran niños, todavía no habían desarrollado el glaucoma, pero cuando lleguen a la etapa juvenil lo van a desarrollar. Entonces, esto lo que va a facilitar es el diagnóstico precoz de la enfermedad y el tratamiento también precoz para intentar evitar la pérdida visual. O sea que los estudios genéticos en estos casos, a diferencia de los glaucomas, digamos, prevalentes, sí que son útiles. Además, sabemos que los pacientes que tienen mutaciones en este gen tienen una forma grave de la enfermedad que hace que sea resistente al tratamiento con gotas. De tal manera que sabemos que a los 38 años todos han desarrollado glaucoma y además la mayor parte de ellos no van a poder controlar la presión intraocular con gotas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un tratamiento quirúrgico lo antes posible para evitar que el daño en el nervio óptico progrese, avance y por lo tanto que se pierda la visión. Eso nos permitiría intentar conservar la función visual. El glaucoma congénito pues es todavía más grave. Aquí no hay una herencia dominante generalmente, sino que suele ser recesiva, como comentaba anteriormente. Es el glaucoma más frecuente de la etapa infantil y es una causa importante de ceguera infantil. Suele aparecer antes de los 3 años, en muchos casos se diagnostica en el momento del nacimiento o pocos días después del nacimiento y suele afectar, dependiendo de las poblaciones, a 1 de cada 10.000 o 18.000 nacidos. Y está producido, aquí sí que sabemos que está producido por una anomalía de ese colador que hablaba anteriormente de la malla trabecular. De tal manera que hay una malformación, están engrosados esos agujeros, mejor dicho, los haces de tejido que hay entre los agujeros, con lo cual esos agujeros del colador son más pequeñitos y hay una gran resistencia a la salida del humor acuoso. Entonces, eso lo que hace es que las gotas no funcionen y el tratamiento es quirúrgico. Aquí lo que está indicado es hacer cirugía lo antes posible para intentar normalizar la presión intraocular. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces con una primera intervención no se normalizan las presiones intraoculares. Entonces los niños requieren pues varias operaciones. Y bueno, pues la situación es complicada y bueno, después de varias cirugías pues se puede conseguir normalizar la presión intraocular y preservar la función visual. Bien, sabemos que en los pacientes españoles, y hemos estudiado varios cientos de pacientes españoles, podemos explicar esta enfermedad en el 30% de los casos. En algunos otros porcentajes pequeños hemos identificado otras alteraciones, pero fíjense que desconocemos la causa genética, la alteración genética que está produciendo la enfermedad casi en el 70% de los casos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de glaucoma congénito, que muestra la utilidad de los estudios genéticos. Es una familia numerosa de 7 hijos, donde 3 tienen glaucoma congénito. El estudio del gen este que acabo de mencionar, CYP1D1, nos permitió identificar 2 variantes, 2 mutaciones que producen la enfermedad. Pero para que vean la complejidad que tiene esto, los 3 hermanos, hay 3 hermanos que tienen la misma alteración genética. Sin embargo, 2 de ellos manifestaron la enfermedad en el momento del nacimiento, bueno, uno de ellos en el momento del nacimiento, el otro a los 4 días, y el tercer hermano, cuando empezamos el estudio, que tenía 5 años, tenía la misma alteración genética y, sin embargo, estaba sano. No tenía la enfermedad. Entonces, esto lo que nos está indicando es que, además de esa alteración genética, tiene que haber otros factores
que determinan la aparición de la enfermedad. Bueno, la presencia de las mutaciones en el tercer hermano a los 5 años, pues nos indicó que tenía un riesgo muy elevado de padecer la enfermedad. Se le hizo por parte de los oftalmólogos de nuestros compañeros de Madrid, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, del doctor Julián García Feijó, un seguimiento oftalmológico estrecho, y eso permitió detectar a los 8 años una elevación de la presión intraocular, y eso permitió iniciar el diagnóstico, perdón, el tratamiento temprano, y hasta donde yo sé, las presiones intraoculares están controladas y la función visual pues está preservada. O sea que, de nuevo, el estudio genético pues ha ayudado al diagnóstico precoz y al tratamiento precoz, que es una de las claves. Además, sabemos que los pacientes que tienen estas mutaciones presentan una forma grave de la enfermedad que se caracteriza por un inicio muy temprano, y además también porque suelen requerir pues varias operaciones para poder tratar la enfermedad. La cuestión, por lo tanto, es ¿qué hacemos con ese 70% de pacientes donde pensamos que hay una alteración genética pero no la conocemos? Pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, y lo que estamos haciendo, de nuevo, las alteraciones genéticas pueden ser personalizadas, pueden ser personales. Lo que estamos haciendo es estudios genómicos, utilizando las nuevas técnicas de análisis no genético, sino genómico, que nos permite analizar muchos genes en conjunto. Y estos estudios, por ejemplo, nos han permitido identificar un gen nuevo, al que llamamos CEPAND8. No me voy a detener tampoco en cuestiones técnicas, pero hemos identificado alteraciones de este gen en 5 familias. 5 familias españolas, que son familias que, además de tener glaucoma congénito, pues tienen lo que se conoce como una disgenesia del segmento anterior, es decir, una malformación un poco mayor de las estructuras del segmento anterior. Por lo tanto, hemos sido capaces de identificar la alteración genética en estos casos, lo cual nos permite calcular el riesgo de que, si estas familias tienen un nuevo hijo, podemos calcular el riesgo de que ese niño esté afectado. Bien, todo esto lo que pone de manifiesto, como decía, es que las alteraciones genéticas, tanto en las formas comunes de glaucoma como en las formas familiares, pueden ser individuales. Y esto nos lleva a uno de los digamos, temas de la charla, que es la medicina personalizada. Es decir, no podemos tratar a todos los pacientes igual, no solamente de glaucoma, sino también de otras enfermedades, porque la causa, la alteración, no es igual en todos los pacientes. Luego tenemos que personalizar el tratamiento. Pero para eso, lógicamente, hay que conocer cuál es la causa. Y cuando la conozcamos, y para eso los estudios genómicos son muy importantes, pues podremos identificar grupos de pacientes con un mayor riesgo e intentar hacer prevención. Y, desde luego, finalmente, tendremos la posibilidad de desarrollar tratamientos personalizados que hagan frente a las alteraciones de cada uno de los pacientes. Conocer la alteración genética no quiere decir que directamente encontremos el tratamiento, pero nos da la oportunidad de hacerlo. Desde luego, como decía también al principio, si no conocemos la alteración genética, nunca podremos encontrar un tratamiento para esa causa. Bien, por lo tanto, las conclusiones de lo que les he presentado podrían ser que, respecto a los glaucomas prevalentes, los estudios que se han realizado hasta este momento son difíciles de aplicar en la clínica, son difíciles de trasladar a los pacientes, pero nos están permitiendo conocer el mecanismo de la enfermedad. Sin embargo, en el caso de los glaucomas de la infancia, los familiares, los que son monogénicos, los estudios genéticos, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, nos permiten detectar la enfermedad precozmente, y por lo tanto podemos hacer un tratamiento precoz. Nos permiten asesorar genéticamente a las familias para que vean el riesgo que hay de que un nuevo hijo tenga la enfermedad. Algo que también es muy importante, nos permite identificar individuos que no han heredado las alteraciones genéticas, con lo cual podemos tener claro que no van a padecer la enfermedad. Eso permite tranquilizar a estas personas, que yo creo que también es muy importante. Las mutaciones en algunos casos tienen valor pronóstico, como mencionaba anteriormente, y además también nos permite conocer el mecanismo de la enfermedad para desarrollar nuevos tratamientos. Y ya para terminar, en la última parte de la charla, de lo que les quería hablar es de las nuevas terapias, que es algo que hace muy poco tiempo cuando hablábamos de esto, estábamos hablando del futuro, pero que ya está llegando. Está llegando no todavía al glaucoma, pero sí a otras enfermedades oftalmológicas, como voy a mencionar a continuación. Y dentro de las nuevas terapias tenemos una herramienta, en fin, que está suponiendo una revolución, de la que posiblemente también hayan oído hablar, que es el CRISPR.
supongo que les suena, es lo que se conoce como unas tijeras moleculares. Es una herramienta que básicamente lo que nos permite es cortar el ADN donde nosotros queremos. Y eso tiene muchísimas aplicaciones. Bien, para que ustedes pongan esto en contexto, pues este sistema forma parte, se descubrió en los virus y forma parte es como el sistema inmune, entre comillas, de los virus. Es un sistema, un mecanismo que tienen los virus las bacterias. Es un mecanismo que tienen las bacterias para defenderse de los virus. Cuando una bacteria es infectada por un virus, pues lo que hace es que corta el ADN del virus mediante este mecanismo para defenderse. Lo interesante de esto es que este sistema llamado CRISPR fue descubierto por un investigador español, por este señor que aparece aquí, que es Francisco Mójica. Es un profesor de microbiología de la Universidad de Alicante, o sea que yo lo tengo relativamente cerca de aquí. Y descubrió este sistema estudiando pues, unas bacterias que crecen en las salinas, en concreto en las salinas de Santa Pola. Entonces, este descubrimiento permitió que otras investigadoras, en concreto Emmanuel, fueron muchos, pero tal vez las más relevantes fueron Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, aplicaran este sistema para, de manera específica, cortar el ADN donde nosotros queremos. Digo, esto ha sido una auténtica revolución y por este motivo, en el año 2015, recibieron estas dos investigadoras el premio Princesa de Asturias. Lo sorprendente cuando vinieron a recoger el premio es que se dieron cuenta de que al descubridor del sistema, que además es español, no se le había premiado. Entonces, bueno, lo pusieron de manifiesto y a partir de ese momento empezó a ser conocido Francisco Mójica. Y en el año 2020, estas dos investigadoras recibieron el Premio Nobel de Química, que reconoce la enorme contribución y el enorme potencial que tiene este sistema. Y desgraciadamente, la aportación de Francisco Mójica no ha sido reconocida. Ha sido candidato, junto con estas investigadoras, para recibir el premio Nobel. Hubiera sido un nuevo premio Nobel español después de muchos años, en medicina o en química, pero finalmente, pues no, yo creo que no se ha hecho justicia. Esto me parece a mí que es una gran injusticia. Lo lógico hubiera sido que Francisco Mójica, junto con estas dos investigadoras, hubieran recibido el premio Nobel, pero no ha sido así. Al menos que tenga el reconocimiento que merece dentro de nuestro país y por nosotros. Bien, ¿y esto qué es? Cuando hablamos del CRISPR, ¿de qué estamos hablando? Pues como digo, simplificando mucho las cosas, es un sistema muy simple que nos permite cortar el ADN donde nosotros queremos. Y para eso lo único que necesitamos es una proteína que se llama Cas9 y un trocito de RNA que sirve de guía y lo que va a hacer es dirigir a esta proteína hasta el lugar de nuestro genoma que queremos cortar. Y una vez que corta, lo que hace es que produce una lesión y podemos, por ejemplo, anular un gen. Si una persona tiene un gen que está produciendo una proteína tóxica, que es tóxica para la retina, lo podemos romper. Y esa persona deja de producir la proteína tóxica y sus células dejan de morir. Y estaremos tratando, por ejemplo, una retinosis pigmentaria. ¿Vale? Esa es una de las posibles aplicaciones. Bien, pues rápidamente fue evidente que esto se podía aplicar en oftalmología, en enfermedades oftalmológicas. ¿Por qué? Porque la retina, a diferencia de otros órganos, es fácilmente accesible. Mediante una inyección podemos depositar virus, adenovirus, que están manipulados genéticamente para que no sean patógenos, y estos virus en su interior tienen el sistema CRISPR, de tal manera que los virus son especialistas en introducir su material genético en nuestras células. Entonces lo que hacemos es que aprovechamos esta propiedad de los virus, actúan como vectores, para que en lugar de introducir su material genético, introduzcan en las células de un paciente el CRISPR, que es el elemento que va a tener un efecto terapéutico. De tal manera que el oftalmólogo lo que hace es que mediante una inyección intraocular deposita los virus, por ejemplo, debajo de la retina y entonces los virus introducen el CRISPR, este sistema CRISPR, dentro de las células que tienen alteraciones genéticas. Bueno, esto ha dado lugar a lo que se conoce como la cirugía genómica. Bien, ¿y esto qué aplicación tiene en glaucoma? Pues todavía no hay aplicación en la clínica, pero se han realizado estudios en modelos animales. Y voy a poner algunos ejemplos. Entonces, esto, de nuevo, forma parte del camino que hay que recorrer hasta que finalmente
Yo espero que dentro de unos años, no les puedo decir exactamente cuándo porque yo no lo sé, ni creo que nadie lo sepa, pero si todo va bien, dentro de unos años habrá pacientes que se puedan empezar a beneficiar de estas cosas. Entonces, por ejemplo, se ha desarrollado un modelo en ratón, de tal manera que el ratón tiene la misma mutación que algunos pacientes con glaucoma juvenil. Y este ratón tiene la presión intraocular elevada. Entonces, lo que se ha hecho ha sido utilizar el sistema CRISPR para romper ese gen alterado que se le ha introducido. Y lo que se ha observado es que la presión intraocular, cuando se trata a los ratones de esta manera, la presión intraocular disminuye. Entonces, esto lo que nos indica es que si hacemos lo mismo en pacientes con glaucoma juvenil que tienen esa mutación, es posible que la presión intraocular disminuya. Y tendremos, y además de manera permanente, no habrá que estar haciendo tratamientos de manera continua, sino de manera permanente. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el primer paso para intentar a continuación hacer ensayos clínicos y dar este paso en los pacientes. Un problema que tienen los pacientes que son operados de glaucoma es que aparecen cicatrices, fibrosis que lo entorpecen. Entonces, o sea, que impiden que la evolución sea buena. Entonces, lo que se ha hecho ha sido, en un modelo, en este caso de conejo, mediante el CRISPR, intentar romper una proteína, un factor de crecimiento que se llama de tejido conectivo, que es el responsable de la formación de cicatrices. Y lo que se ha observado es que cuando se hace cirugía filtrante, es decir, cirugía para disminuir la presión intraocular en los conejos que han sido tratados con este sistema, las cicatrices disminuyen. Entonces, eso también puede ser pues, un posible tratamiento para aquellos pacientes que tienen esta complicación, que son sometidos a cirugía de glaucoma y que tienen esa complicación. Y además también otro modelo, también en conejo, en este caso lo que ha hecho ha sido utilizar el CRISPR para romper una proteína, la aquaporina, que interviene en la producción del humor acuoso y por lo tanto en la presión intraocular. Entonces, inyectando virus de manera intraocular que contienen el CRISPR contra esta proteína, lo que se ha conseguido ha sido inhibir esa proteína y hacer que baje la presión intraocular. Si pudiéramos hacer lo mismo en los pacientes, lo que haríamos, o sea, esto abre la posibilidad de evitar que se estén poniendo gotas diariamente. Un tratamiento de este tipo lo que podría hacer es proporcionar un control de la presión intraocular a largo plazo. Con las ventajas que todo esto tendría desde el punto de vista de, bueno, pues que evitaría que los pacientes se olvidaran de ponerse las gotas y además los efectos secundarios que aparecen con los tratamientos crónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de nuevo estos son estudios hechos en animales. O sea, esto no lo podemos trasladar todavía a la clínica, nos falta todavía mucho tiempo, pero ya digo, es la manera científica de hacer esto y estamos en este camino que nos puede llevar a la medicina personalizada. Bien, y para que vean que no solamente todo esto se queda en modelos animales, sino que ya se está trasladando a pacientes, en este caso no de glaucoma, pero sí pacientes con patologías oculares, como la retinosis pigmentaria. Este mismo año, o sea, se ha desarrollado una terapia génica, no es CRISPR, pero es una terapia génica que lo que hace es que a pacientes, y además es personalizada, a pacientes que tienen un determinado tipo de retinosis pigmentaria, debido a la mutación de un gen que se llama RPS65, pues estos pacientes se les puede suministrar, si lo que tienen estos pacientes es una falta de la función de este gen, pues se les puede suministrar la proteína que les falta mediante la inoculación de un virus que le va, al infectar su retina, hace que sus fotorreceptores expresen esa proteína. Entonces, ya digo, no es un tratamiento general para todos los pacientes con retinosis pigmentaria, sino para aquellos que tienen esta alteración genética. Y en España, a fecha de hoy, que yo sepa, y además esto ha salido en los medios de comunicación, ya se han beneficiado 3 pacientes. Los primeros de ellos fueron tratados en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, y luego en el Hospital de Belviche también ha habido algún paciente que ha sido tratado. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado no es que no todos los pacientes, digamos, son candidatos, tienen que tener una serie de requisitos, entre ellos que conserven algo de retina, algo de función en la retina. Entonces, estos 3 pacientes no han recuperado completamente la visión, pero uno de los problemas que tienen es que su visión, cuando hay poca luz, está muy limitada. Y lo que sí que ha mejorado de una manera importante ha sido la visión en esas condiciones con poca luz. Entonces, bueno, esto lo que nos demuestra es que este tipo de terapias son prometedoras y que pueden funcionar. ¿Qué inconveniente tiene? Son tratamientos hoy por hoy muy caros.
Una dosis de este fármaco, que se aplica mediante una inyección intraocular, creo recordar que está en torno a los 300 y pico mil euros. Es decir, el tratamiento puede valer del orden de 800.000 euros. Tratar un paciente puede valer del orden de 800.000 euros. Y esto de momento, para esta enfermedad, esto lo está cubriendo el sistema sanitario, el sistema sanitario público. Entonces esto plantea, claro, pues muchos problemas, incluso económicos. Porque si hubiera que tratar a muchos pacientes, ojalá pudiéramos tratar a muchos pacientes de esta manera, pero el coste económico sería importante. Aunque seguramente a medida que toda esta tecnología se vaya desarrollando, pues los costes también van a disminuir. Bueno, y ya con esto yo he terminado, no sé si me he alargado más de la cuenta, y lo único que me queda es terminar agradeciendo pues a todos los colaboradores que han hecho posible parte de los estudios que yo les he presentado aquí, oftalmólogos de Madrid, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, también del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, el doctor Ezequiel Campos Moyo, a médicos, investigadoras de la Fundación Jiménez Díaz, del Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, con quienes también hemos colaborado, y al personal del grupo de investigación que dirijo en la Universidad de Castilla-La Mancha y, por supuesto, pues también a GAF, pues por toda la colaboración y por todo el apoyo que nos han dado a la hora de solicitar financiación para nuestros estudios durante estos años. De manera que muchísimas gracias por la atención, espero que les haya resultado interesante y bueno, y a partir de ahora pues estoy a su disposición para intentar aclarar posibles preguntas o dudas que hayan surgido. Doctor, cuando pueda, quite la Sí, presentación. ahora mismo. Muy bien, ya está. A ver, ahora voy a dar entrada a todos los que quieran hablar. Bueno, ya todos los participantes que quieran pueden reactivar su audio y formular preguntas al doctor, a quien agradecemos sinceramente su brillante disertación, muy interesante. Y bueno, pues esperamos las consultas o las preguntas o las dudas que queráis hacer. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, por adelante, supuesto. adelante. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy de Argentina, Silvana es mi nombre. Soy paciente de glaucoma, desde que tengo 58, desde que tengo 40 de ángulo cerrado, bueno, siempre por suerte estuve bien, me lo encontraron de casualidad. Pero dos preguntas le quiero hacer. Primero, yo nunca entendí, siempre me cuestioné si era lo mío genético o no, porque a mí me pareció a los 40, 41, entre 42 años me parece que tenía, o 41, y fue... se me dio cuando tuve un virus, de casualidad, una conjuntivitis muy fuerte, y me dieron muchísimos corticoides, y a partir de ahí se me despertó el glaucoma. Y yo nunca, antes no había tenido yo glaucoma, y mi familia no tiene, que yo sepa, nunca tuvo nadie. Entonces yo siempre me cuestioné si yo tenía, que era genético o fue realmente por el tema de los corticoides que me habían dado. Eso nunca lo pude entender, o tal vez tengo, no sé, el gen recesivo, como dice el profesor, que en una sola persona aparece de la familia, el resto no. Nunca pude entender lo que pasaba. Bueno, pues hay casos descritos de glaucomas que son secundarios al tratamiento con los glucocorticoides, de tal manera que esa podría ser una explicación. Y luego, que fue eso. podría ser. Y luego también, bueno, como comentaba anteriormente, la mayor parte de los casos, o muchos casos de glaucoma de ángulo cerrado, son complejos. O sea que hay componentes genéticos. Por lo tanto, puede haber, no siempre los hay, antecedentes familiares. No sé si en su familia habrá habido alguna otra persona que haya tenido este tipo de glaucoma, o no. No, y bueno, yo tuve suerte porque a mí me operaron y nunca más tuve problemas, pude conservar el campo visual y por eso siempre me cuestioné si no fue una cuestión iatrogénica, porque siempre tuve la presión baja, como que no tuve problema. Después me controlo cada 2 meses, pero bueno, no me trajo más. En 20 años estoy prácticamente igual.
Pero bueno, por eso me cuestioné si no era una cosa iatrogénica los corticoides, o secundaria al corticoide. Sí, podría ser un efecto secundario. Digo que hay casos descritos de este tipo de glaucoma. ¿Qué pasa? Que no es genético. Y otra pregunta, ¿le puedo hacer, doctor? Claro, adelante. Mil gracias. Yo, esta nueva, este nuevo método que tiene CRISPR que usted habla, si va a ser solo aplicado a la gente joven o en los adultos también va a poder ser aplicado, o eso no se sabe todavía, no sé bien cómo es. Sí, no, la edad no es un factor limitante, o sea que la edad no es lo que limita la aplicación. Eso va a depender de cada enfermedad, o sea, porque esto va a tener aplicaciones en muchísimas enfermedades probablemente. Entonces va a depender de cada enfermedad y de las características de cada enfermedad. Por ejemplo, en lo que yo estaba comentando de la retinosis pigmentaria, pues una característica, una condición que tienen que cumplir los pacientes, bueno, aparte de la alteración en este gen en concreto, es que conserven todavía algo de retina que funcione. Claro, hay pacientes donde la enfermedad está tan avanzada que ya no hay retina funcional, no hay células que funcionen, entonces es muy difícil. Mediante estas técnicas hacer que eso se recupere es muy difícil. Entonces, claro, cuanto más incipiente sea la enfermedad, en el caso de las enfermedades oftalmológicas, pues más agradecidos van a ser estos tratamientos. Como y además... ahora, ¿le puedo hacer la última pregunta después? Sí, claro, adelante. ¿Sabe qué? Yo siempre, bueno, soy muy sana, el resto de mi salud no tengo nada, ¿no? Hago una vida muy sana, deporte, comida sana, bueno, me cuido mucho por el tema de ese. Entonces yo siempre le preguntaba al médico, toda esta cuestión que yo tengo ambiental de, bueno, que el resto del cuerpo me funciona muy bien, ¿puede ayudar al que el glaucoma, bueno, quede igual o el glaucoma es independiente de, pues yo tengo una vida muy sana, y si esa vida sana ayuda a que el glaucoma se mantenga bien? Claro, desde luego, ayuda a tener una vida sana, una alimentación equilibrada, es decir, no tener un exceso de peso, un ejercicio físico diario y moderado. Eso es bueno para la función visual, es bueno para el glaucoma, ayuda a preservar la función pues, de nuestra retina, de las células ganglionares, pero es que ayuda a todo nuestro organismo. O sea, al final, a veces complicamos mucho las cosas, estamos hablando de una enfermedad como es el glaucoma, pero al final podemos hacer mucho por nuestra salud general, también por la función visual, llevando una vida sana. Y para, claro, y para tener una vida sana, pues hay que estamos hablando de hábitos de vida, en definitiva, que a veces son difíciles de cambiar. Es tan sencillo como tener una alimentación equilibrada, variada, equilibrada, y hacer ejercicio físico diario y moderado. Entonces, por ejemplo, con algo tan sencillo como dejar el coche, como cambiar nuestra movilidad, podemos hacer mucho por nuestra calidad de vida. Lo que debemos hacer es caminar. Y bueno, eso es que es bueno para la salud, es bueno para el medio ambiente, en esta época de que estamos viviendo de cambio climático, y es bueno para la economía, porque consumiremos pues, menos combustibles fósiles. Entonces, yo lo que recomiendo, y generalmente yo creo que en muchas ciudades es posible, es dejar el coche, aparcar el coche, porque el coche poco a poco nos mata. Y el coche poco a poco podríamos decir que empeora nuestra visión. Pero de manera general, pues el coche no es bueno para la salud. Entonces, si podemos caminar o utilizar la bicicleta o el patinete, siempre y cuando no sea eléctrico, el patinete del que uno va empujando con un pie, yo creo que todo eso es bueno. Y además, estar feliz, estar contento, tener buena relación con las personas que nos rodean, pues todo eso no hay duda de que ayuda a nuestra salud general y también a la función visual. Pero para la función visual, pues por ejemplo las vitaminas, una alimentación rica en frutas, en verduras, que son antioxidantes. Los fenómenos antioxidantes pues también intervienen en muchas patologías oculares, eso también ayuda. Yo traté de hacer eso y por ahora me fue bien. En 20 años yo le digo al médico, bueno, me mantuve, yo me puse un caso de glaucoma estrecho y me mantuve siempre igual. Me dice, bueno, porque te cuidaste mucho. Me dice, el otro día justo me escribió, más de lo que haces en la actividad física, la alimentación y tu control de presión no se puede hacer, no hay, me dijo. Pero bueno, por ahora me resultó ahora que seguir rezando, que bueno, que todo siga igual y aparte siempre esperando los avances, ¿no? Le agradezco. Me ayudó un montón, porque yo siempre uno se cuestiona cuando tiene algo, ¿cómo vino esto? Uno nunca entiende, pero su charla me ayudó un montón, le agradezco inmensamente. Muy bien, de casualidad lo encuentro acá desde Argentina, le agradezco muchísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias por su aporte. A ver, ¿quién ha levantado la mano? Estoy viendo aquí, a ver, 1, 2 personas. A ver, siguiente. ¿Alguien que quiera preguntar?
Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar? Sí, sí, habla, Elías, Hola, habla. buenas tardes. Sí, soy Elías. Bueno, gracias por su exposición, doctor Escribano. Y bueno, yo quería comentar una cosita. ¿El estudio genético deberíamos hacernos todas las personas con glaucoma o no es necesario? Porque yo es que mi oftalmólogo me ha dicho que le comenté, yo soy de aquí de Valencia, en el Hospital La Fe, y estuve comentando si me podía hacer pues para ver, no sé, el estudio genético, para ver el gen, si, porque yo soy un alto miope también, y mi madre se quedó ciega, ella tenía una alta miopía magna y glaucoma. Luego tengo una hermana que tiene glaucoma, pero no tiene miopía, en fin, de 8 hermanos, pues somos 2 que tenemos glaucoma. Entonces yo quería saber si es necesario hacer un estudio genético o no es necesario, o no sé, Sí, ¿para qué me sí. serviría? Vale, pues no en todo, como comentaba también, no en todos los casos está indicado hacer un estudio genético. ¿Qué tipo de glaucoma es el suyo? ¿Es primario de ángulo abierto o...? Sí, el primero de ángulo abierto, sí. ¿Y a qué edad? ¿A qué edad empezó el glaucoma? Pues yo creo que cerca de los 40, sí, los 40 por ahí. Sí. Entonces, no, claro, es que no es el mejor caso para hacer el estudio genético, porque probablemente si se hiciera un estudio genético de los genes conocidos que producen glaucoma, lo más probable es que no se encontrara nada. Entonces, en su tipo de glaucoma, el componente genético probablemente sea también complejo, aunque parece que hay una carga familiar grande por los antecedentes familiares, pero a día de hoy la probabilidad de encontrar una alteración genética yo creo que no sería muy elevado. Digamos, o sea, desde ese punto de vista, el sistema sanitario no lo indica. Se podría hacer el estudio genético participando en una investigación. En ese caso sí que podría, digamos que podría ser viable. Y también sabiendo que la probabilidad de encontrar la alteración, pues posiblemente sería baja. Ya. Venga, muchas gracias. Nada. Gracias a ti. A ver, más manos por aquí. A ver, Joaquín. Sí, buenas tardes, profesor. Yo quería hacerle una consulta. El estudio genético, yo soy paciente de glaucoma, ¿me lo tendría que hacer yo o tendrían que hacérselo mis hijos, por ejemplo? Bueno, ¿qué tipo de glaucoma es? Yo tengo un glaucoma pigmentario. Detectado a los 27, 20. Ya en el ojo izquierdo, cuando me lo detectaron, estaba muy avanzado. Bueno, pues de nuevo estamos ante un caso complejo. Cuando la enfermedad es claramente, digamos, monogénica, son enfermedades familiares. Entonces, normalmente lo que se hace es estudiar genéticamente al paciente ¿Sí? y a continuación a la familia, al resto de familiares de primer grado. Si es en los glaucomas de la infancia, lo que se suele hacer es estudiar al niño y si se encuentra una alteración genética, se estudia a los padres y a los hermanos. Porque digo que son enfermedades familiares. Pero cuando estamos de nuevo ante un caso complejo, aunque haya antecedentes familiares, que haya antecedentes familiares no quiere decir que la alteración se deba a un único gen. Quiere decir que hay una carga, hay unos factores de riesgo que pueden ser complejos familiares. Entonces, a día de hoy, el estudio genético tampoco está indicado de manera general. ¿Y cuál es la manera de hacer un estudio genético? Siempre a través del oftalmólogo. Se pueden hacer de manera privada, de hecho hay empresas, incluso en Internet, que ofrecen estudios genéticos de glaucoma. Mi recomendación es que no se hagan porque se van a gastar un dinero y eso no va a tener ninguna utilidad. Entonces, cuando hay claramente un componente genético, eso en primer lugar lo tiene que valorar el oftalmólogo. Y entonces es el oftalmólogo quien bien pide el estudio genético a través del hospital, del sistema, si es que está claro, o si el oftalmólogo participa en investigaciones genéticas, en nuestro caso con el glaucoma congénito, nuestros oftalmólogos de referencia, quienes nos remiten las muestras de los pacientes para el estudio genético, son los oftalmólogos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Julián García Feijóo. Entonces, ¿el glaucoma pigmentario es monogénico? No, es complejo.
es complejo. Vale. Y el famoso comentario, bueno, el bulo, la leyenda urbana de que se salta una generación. Sí, se salta una generación cuando es recesivo. Se puede saltar una generación. Eso es característico de las enfermedades que son recesivas. Es decir, cuando los progenitores son portadores asintomáticos y cada uno de ellos transmite una alteración a un hijo. Entonces, en este caso, la generación que se ha saltado es la de los padres. Pero Y aparece ahí. Los dos progenitores. Claro, los dos progenitores son portadores heterocigotos. Entonces, y se vuelve a producir un salto de generación, si esa persona con un glaucoma monogénico tiene descendencia, su pareja no tiene glaucoma, sí. La descendencia normalmente va a ser, no va a tener la enfermedad, con lo cual la enfermedad vuelve a saltarse una generación, pero el hijo puede ser portador. Pero su pareja, ¿no? Entonces. O sea, en este caso, el hijo de un enfermo de glaucoma que tiene descendencia con una persona, digamos, sana, su hijo no va a tener la enfermedad, pero el hijo va a ser portador. Va a tener el padre, si es el padre o la madre, bueno, uno de los progenitores está enfermo, entonces le va a transmitir el gen alterado. Luego va a tener de las dos copias, ese niño va a tener una alterada. Una alterada. Pero si el otro progenitor no tiene la enfermedad, lo que le va a transmitir es una copia normal. Yeah. Por lo tanto, como de las dos copias solamente una está alterada, ese niño va a ser normal, no va a tener la enfermedad. Pero la puede transmitir. Entonces, esto es, digamos, lo particular de las patologías recesivas. No es que se salten una generación, pero sí que puede haber saltos de generaciones. De hecho, eso es lo que pasa en estas familias. Hay familias en las que hay mutaciones de este tipo, digamos, una única mutación que va saltando de generación en generación sin producir ningún efecto. Sí. Y cuando da la casualidad de que elegimos nuestra pareja, si nuestra pareja tiene también una alteración de ese mismo gen, entonces es cuando podemos tener un hijo enfermo. Y esto es válido para los glaucomas recesivos y para todas las enfermedades recesivas. Sí. Y esto es el azar. Claro, la pregunta es, ¿por qué me ha tocado a mí? Claro. Bueno. ¿Por qué yo he tenido un hijo con un glaucoma congénito, por ejemplo, recesivo? ¿O por qué yo tengo un glaucoma congénito? Pues es el azar. De hecho, ahora sabemos que o sea, puede ser un glaucoma congénito o puede ser cualquier otra enfermedad recesiva, porque ahora sabemos que forma parte de la normalidad que cada uno de nosotros tengamos varios cientos de alteraciones genéticas recesivas. Entonces, si eso ocurriera, ese heredero, por llamarlo de alguna forma, tendría el mismo glaucoma que tengo yo. ¿O no necesariamente? Sí, claro, el mismo tipo de glaucoma que su padre, que su progenitor, que su padre o que su madre. Vale. O sea, no, una persona con un glaucoma agudo, de estos que en un día pierdes la visión y no ha vuelto a molestar más en su vida en el otro ojo, no. O sea, eso puede derivar en no, en principio que yo sepa, no. Y además, si es un glaucoma agudo, pues será posiblemente secundario a cualquier otra patología, y entonces ahí sí que no hay un componente genético, sino que bueno, habrá sido un fenómeno inflamatorio por una infección, en fin, lo que sea. Ahí no habría un componente genético. Comprendido, muchas gracias. Nada. Muy bien. A ver, más manos por aquí. Estoy viendo la de Silvana y la de Delfina. Silvana, yo creo que, bueno, ya hizo la pregunta, ¿no? Debe ser que no se le ha olvidado bajar la mano. No, es que se la he bajado yo y yo ya pregunté, gracias. No sé cómo bajarla. No te preocupes, la he bajado yo, pero bueno, da igual, sabemos, no tenías que preguntar ahora nada, entonces. Yo ya le agradezco mucho, pregunté varias preguntas, me ayudó un montón. Le agradezco un montón. Oye, es que a veces puede surgir una duda que se te ha olvidado preguntar en su momento. Muy gentiles, la verdad que me ayudó un montón. Le agradezco mucho, doctor. Estupendo. Entonces, a ver, Delfina. Bueno, doctor, a ver, bájame la mano, Joaquín. Sí. No sé si se me ve, ¿se me ve? Sí, se te ve, sí. Perfectamente. En una esquina de la imagen, pero se te ve, sí. A ver, doctor, bueno, yo en realidad lo que quería preguntarle ya lo ha contestado, porque usted nos ha dicho que los estudios genéticos los tiene que mandar el oftalmólogo.
y que, por ejemplo, en el caso suyo lo mandan en el hospital clínico. Concretamente, el doctor García Feijóo es quien manda, quien ordena o da instrucciones para hacer un estudio genético. A ver, no todo el mundo estamos tratados por don Julián García Feijóo y no todo el mundo tenemos oftalmólogos que tengan relación con genetistas y que nos puedan hacer un estudio genético. Quiero decirle que no hay otra manera. O sea, hay otros, me imagino que habrá algunos otros genetistas que trabajen en otros lugares de España, ¿no? O en Sí, otros lugares, sí. supongo, ¿no? Sí. Vamos a ver, o sea, esto afortunadamente está avanzando mucho y en prácticamente todos los hospitales hay servicios de genética. Vale. Entonces, cuando clínicamente pues el oftalmólogo sospecha que estamos ante un glaucoma monogénico, por ejemplo, un glaucoma congénito, lo que sí que se puede hacer es contactar con el servicio de genética de ese hospital para que ellos hagan, vienen en el hospital o bueno, tienen los mecanismos para hacerlo de manera externa para que hagan un estudio genético. Porque lo que se está desarrollando, claro, es que esto ha avanzado mucho. Hace unos años había que, digamos, que estudiar gen a gen en cada paciente. Claro. Bueno, estamos, por ejemplo, si tenemos un glaucoma congénito diagnosticado clínicamente, pues el gen candidato es CYP1B1 y estudiábamos solamente ese gen. Pero ahora con las nuevas técnicas de secuenciación masiva, lo que existen son paneles de genes. Y hay paneles de genes para enfermedades oftalmológicas que incluyen genes conocidos en glaucoma. O incluso también se puede hacer un estudio de todos los genes conocidos, que es lo que se conoce como un estudio de exoma. Entonces, contestando a la pregunta, hay muchos hospitales que tienen servicios de genética y que tienen la capacidad, no digamos, con el objetivo de investigación, que es el nuestro. O sea, nosotros no nos dedicamos al diagnóstico genético clínico, sino que nuestra actividad es fundamentalmente de investigación. ¿Vale? Lo que pasa es que si durante el trabajo de la investigación obtenemos información que es útil para el paciente, lógicamente, pues se la damos. Entonces, lo que yo haría en este caso es, en cada hospital de referencia, hablar con el oftalmólogo para que sea el oftalmólogo quien les ponga en contacto con el servicio de genética y ellos valoren cómo se hace el estudio genético, que se puede hacer. Vale. Hay otra cosa que yo quisiera preguntarle, doctor, pero esto es una opinión suya. A ver, nosotros vemos que en retina se está avanzando en genética muchísimo. ¿Cuál es la razón? Bueno, no sé si hay alguna razón por la que en glaucoma no se avanza tanto. ¿Tiene que ver los medios y el dinero que se pone? ¿Tiene que ver el personal que se dedica a investigar en genética? ¿O tiene de glaucoma? ¿O tiene que ver la complejidad de la enfermedad? La complejidad de la enfermedad. Esa es mi pregunta. ¿Por qué razones en retina se está avanzando tanto y sin embargo en glaucoma no se avanza tanto? Sí, bueno, pues las enfermedades de la retina, las enfermedades degenerativas de la retina no son más sencillas desde el punto de vista genético que el glaucoma, también son tremendamente complejas. Pero probablemente una diferencia sea lo que apuntaba. Probablemente haya muchos más investigadores en todo el mundo trabajando en estas enfermedades que en glaucoma. Y claro, pues eso tiene digamos, sus efectos. Pero hasta donde yo sé, creo que hay, ya digo, más laboratorios en todo el mundo trabajando en patologías en distrofias de la retina que en glaucoma. Y en España, desde luego, es así. Que los de glaucoma tienen que tener mucho valor, porque es una enfermedad desmotivadora y además dificilísima y complejísima. Pero claro, si dice usted que no es tan compleja, que es igual que las patologías de retina, es que es tremendo, porque, por ejemplo, se habla continuamente de avances en retina y, sin embargo, en glaucoma, pues el tema es mucho más difícil, ¿no? Y no nos llegan tantas investigaciones, no nos llega tanta investigación, tantas noticias y tanta comunicación de la investigación. Da la sensación de que se investiga menos. Bueno, yo creo que en España yo creo que es así, porque en España, si comparamos el número de grupos de investigación dedicados al estudio de la retina y los de glaucoma, hay muchos más.
Claro. Y tiene luego, que ver el dinero también, que se da para retina y el dinero que se da para glaucoma. bueno, no estoy seguro que haya menos dinero de manera global. Esos datos no los tengo, con lo cual no voy a decir que es así. Pero también hay que tener en cuenta que han sido, en las enfermedades de la retina, ha habido años muy duros, han sido muchísimos años de muchas investigaciones, y es ahora. Es ahora cuando estamos empezando a ver los resultados. Por eso digo que esto es un camino que hay que recorrer, y tenemos que ir pasando por todas estas etapas. Entonces no hay que desanimarse. También es posible que muchos pacientes actuales pues no se puedan, sobre todo en los casos más graves, no se puedan beneficiar de estos avances. Pero pacientes futuros, porque seguirá habiendo pacientes de glaucoma en las próximas generaciones, pero posiblemente los pacientes futuros sí que sean capaces de beneficiarse. Por eso también yo creo que es muy importante la participación, cuando es posible, cuando hay oportunidad, la participación en las investigaciones. Porque desde ¿Y luego, cómo sabemos si hay necesidad de pacientes para estudios clínicos? Porque muchos pacientes, muchos compañeros de la asociación, les gustaría participar en estudios clínicos y no ven la manera, no hay... claro, porque Nunca les dice su médico, oye, claro, que te necesitamos para un estudio clínico. claro, por lo que No decía, lo dice. porque es que investigadores que trabajan en glaucoma en España hay muy pocos. Sí, Y ya. más en las formas familiares, ¿no? de glaucoma, hay muy pocos. Entonces, claro, esa es una de las limitaciones. Pero bueno, que estamos en ello. No solamente nosotros, sino muchísimos más investigadores de todo el mundo. Y muchos de los estudios que yo he presentado ahí pues han sido hechos por esos otros investigadores. Claro. Una pregunta, Julio. Sí. Hola, mi nombre es Andrés Mayor, soy el presidente de la Asociación Acción Visión España y bueno, Hola Andrés, ya nos hemos coincidido en algunas otras Sí, claro que ocasiones. sí, Julio, claro que sí. Yo simplemente quiero saludar y felicitar a la Asociación de Glaucoma, tanto a Joaquín como a Delfina y a todos los miembros de la asociación por organizar una jornada como esta y sobre todo por invitar al doctor Julio Escribano, que es un gran investigador en España. A pesar de las dificultades, él nunca ha tirado la toalla con el glaucoma y sabemos que lo que hablabais un poco ahora, lo difícil que es investigar en España, en glaucoma y en otras distrosias de retina. Yo tengo retinosis pigmentaria y sé lo duro lo que ha sido y lo que sigue siendo investigar en retina y que estos ensayos clínicos y estos tratamientos no se han hecho precisamente en España, han venido de fuera. Y aunque hemos querido participar muchas personas en ensayos clínicos, los ensayos clínicos no se han hecho en España, se han hecho fuera. A lo mejor con estudios preclínicos, un poco lo que contabas un poco de Francis Mújica, ¿no? Que él puso las bases para desarrollar bueno, pues todo lo que puede ser la tecnología esta de edición genética, el cortapega genético, el CRISPR, pero el premio Nobel se lo han llevado otras personas, ¿no? Incluso en España hemos hecho, y bueno, y yo creo que tu grupo dentro de la red de investigaciones de la RETIS que había antiguamente, que lamentablemente el gobierno decidió eliminar esta fuente de financiación para grupos como el tuyo, pues hicisteis aportaciones bueno, que luego se han utilizado en otros ensayos clínicos y que afortunadamente, pues gracias a la terapia génica y gracias a estas pequeñas colaboraciones, pues hay un tratamiento para una distrofia de retina, para un gen. Evidentemente, si no tenemos el gen, no podemos hacer terapia génica. Si no tenemos la retina conservada, tampoco podemos hacer terapia génica. Se tienen que dar una serie de condiciones, ¿no? Y bueno, que afortunadamente ya son 18, Julio, las personas tratadas en España con Luzturna. Ya van 18. Ya van 18. Hay 3 centros que lo están poniendo, que es el San Juan de Déu Bellvitge en Cataluña, en Barcelona, el Biodonostia en San Sebastián y el 12 de octubre en Madrid, ¿no? Y bueno, entre los 3 centros, la última vez que hice yo una consulta me comentaron que 18 pacientes. Qué bien. Y la verdad es que yo este fin de semana pasado he tenido la oportunidad de estar con 2 de las niñas tratadas de 13 y 14 años y bueno, una maravilla, Julio, tenías que verlas.
O sea, es que de lo que decías tú, la ceguera nocturna prácticamente desaparecer la primera semana, volver a jugar al baloncesto, eliminar prácticamente la ampliación en el ordenador, la sensación de lo que estoy viendo es verdad, está ahí o me lo estoy imaginando, ¿no? Han tenido que, ellas contaban que han tenido que aprender a volver a ver, porque no se fían de lo que creen que están viendo, porque como hasta ahora no lo habían visto, pues no, pero bueno, ellas están encantadas de la vida, ¿eh? Bueno, Es pues más, a ver cuándo los de glaucoma podemos llegar a bueno, tener, por lo menos. primero habrá que descubrir los genes. Es que tenemos Claro, mucho claro. trabajo. Eso Es es el tema. es lo que decía, que es que ha costado mucho 30 años, 30 claro, años. llegar ahí. Y es el camino que hay que recorrer. Y qué bonito lo que nos acabas de contar. Sí, sí, claro que sí. O sea, porque, La verdad que sí. como decía, ya estamos en un momento en el que estamos viendo que es posible mejorar la visión de todas estas enfermedades. Y llegará, esto también llegará al glaucoma y a los enfermos de glaucoma. Claro. Y una puerta a la esperanza. sin duda. Efectivamente, Desde luego que pero sí. una puerta enorme. Y yo os felicito a Joaquín y a toda la Asociación de Glaucoma por apoyar a trabajos y a gente como la del grupo del doctor Escribano, que se merecen todo el apoyo que muchas veces las administraciones no le están ofreciendo. Gracias, Andrés. Así es. Muchas gracias, Andrés. Muy bien, gracias, Andrés, gracias. A ver, Ana llevaba un rato intentando preguntar, pero tenía problemas para encontrar la manita, pero bueno, ya la tiene levantada. A ver, Ana, pregunta lo que quieras. No te oímos, Ana, tienes el micrófono apagado. ¿Verdad? Ahora, ya, Ahora sí. buenas Ahora tardes. sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que decía que he tenido la mala suerte de perder la conexión la mayor parte del tiempo. Entonces, mi pregunta lo mismo es redundante o repetitiva, pero bueno, yo se la voy a hacer. Verá usted. Adelante. Bueno, a ver si mi caso sería susceptible de estudio genético. A mí me diagnosticaron el glaucoma de ángulo abierto con 45 años y ya muy avanzado. En mi familia, de los familiares que yo conozco directos, ninguno ha tenido glaucoma. Algún primo, algún tío retirado, pues tiene, pero no como el mío, de agresivo como el mío no. Entonces, ¿qué más datos le puedo decir? No, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Es un caso típico de glaucoma primario de ángulo abierto complejo, con una causa compleja. Entonces, como decía antes, todos los factores de riesgo que se han identificado, o sea, no tendría sentido hacer un estudio genético para ver cuántos de esos factores genéticos tiene usted, porque no sería útil en este momento. Entonces, desgraciadamente es que en esta enfermedad todavía estamos muy atrás en cuanto a lo que sabemos para poderlo trasladar a los pacientes, que era lo que decía. Pero o sea que no estaría indicado hacer un estudio genético, digamos, con fines diagnósticos. Se podría hacer un estudio dentro de una investigación. Sí. Sí, pero que no va a servir de nada. No, probablemente a usted no le sirva de nada. Ya. Pero a su descendencia sí sería conveniente hacerlo. No, bueno, tampoco. yo tengo una hija pero adoptiva, entonces yo no he transmitido esos genes. Vale, pero como no sabemos, no podríamos identificar exactamente cuáles son las alteraciones genéticas que puedan contribuir a la enfermedad en ella, pues tampoco tendría sentido hacerlo a un hijo biológico. Claro. Sí, la verdad que también me pasó con 28 años. Me pusieron un tratamiento muy fuerte de cortisona, y a lo mejor ese fue el principio, Bueno, aparte de que tuviera alguna predisposición. Ya, pero hace también muchos años, ¿no? O sea que claro, no sé en ese caso si habría una relación causa-efecto. Pues mire usted, es que cuando me lo diagnosticaron con 45 estaba muy, muy avanzado, Bueno, ya, vale. Sí, ya llevaba tiempo ahí trabajando el glaucoma. Vale, sí, también eso es frecuente.
Sí, pero bueno, eso ya no tiene arreglo, eso ya no tiene arreglo. Eso. Pero bueno, si fuera así, suponiendo que fuera un glaucoma también secundario con ese motivo, pues con más razón, para decirle que el estudio genético tampoco tendría mucho sentido. Sí. Bueno, y ya la última pregunta. ¿Y el estrés emocional influye? Pues que yo sepa, yo no le puedo decir con seguridad que no, pero que yo sepa, pues no de manera significativa. Desde luego el estrés, que yo sepa, no está entre los principales factores de riesgo de glaucoma. Seguro que no viene bien. Hombre, claro, como no viene bien para nada. O sea que si se puede evitar, pues mucho mejor. Pero que yo sepa, no está entre los principales factores de riesgo de glaucoma. Ya, y una artrosis fuerte en el cuello, porque yo me noto que cuando me va a doler el cuello, antes me duele el ojo. Pues eso podría ser, porque si resulta que hay algún tipo de inflamación que comprime a los vasos sanguíneos, y si eso de alguna manera afecta a la sangre que le llega a la retina, eso sí que podría ser. Por eso podrían ser los factores vasculares de los que hablaba. Es decir, cuando la sangre tiene problemas para llegar a la retina, para llevar nutrientes a la retina, eso sí que ayuda a que las células degeneren. Sí, la verdad, lo que yo siempre he dicho, que hay una relación fuerte entre mi cuello y mi ojo. Hablo de mí porque el que tengo más afectado es el derecho, que es donde tengo el cuello peor también. Y ya le he dicho, siempre, cuando me duele el cuello, me duele el ojo, después me duele el cuello. Pues podría ser, ya digo, si está afectando a la sangre que llega ahí, pues podría ser. Claro, pero ahora hay que encontrar un médico que quiera ver esa relación. Es lo difícil, porque el traumatólogo me dijo, olvídese usted, el cuello es una cosa, el ojo otra, como si fuera de dos personas diferentes, vamos. Bueno, pues depende, ya puede ser así, pero ya digo, depende. Claro. O sea que... Bueno, pues ya está, ya buscaré a alguien que me haga un estudio, a ver si tengo suerte. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada. Gracias por tu pregunta. Nada, a ustedes. Más preguntas. De momento parece no hay más manos. Yo creo que la última, ¿no? Si acaso la última, sí, y si no, pues cerramos el chiringuito. Muy bien. No sé. De acuerdo, ¿alguien más quiere consultar algo? No. Joaquín. Pues nada. Sí. Joaquín, ¿qué te parece? Parece que no hay más preguntas, no lo sé. Sí que podemos, por supuesto, muchísimas gracias, profesor, porque vamos, ha sido una lección magistral. Y entiendo que si no... Todas sus charlas lo son. O sea, yo lo desconocía. Sí, nosotros ya le conocemos hace años. Claro. En fin. Pues yo pienso es un lujo tenerle con nosotros. Indiscutiblemente, sin duda. Podemos perfectamente cerrar. Muy bien. Muy bien, perfectamente. Pues nada. Pues le repito, profesor, muchísimas gracias. Ha sido un perfecto. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y también por la participación y por haber aguantado aquí hasta estas horas. No, eso no tiene mérito, porque es muy, muy agradable y además el trato con ustedes siempre estupendo. Sí. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias y hasta la próxima, doctor. Hasta luego. Gracias a todos por vuestra asistencia. Enhorabuena. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao. Adiós, buenas noches.